Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Fear and Hunger parte número 19. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado en que, pues bueno, fue una parte bastante tranquila, sin muchas novedades, ya que bueno, justamente lo primero que hicimos fue que nos dirigimos hacia un lugar llamado el Gran Salón, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Mambre del pasado, si no me equivoco. Y pues bueno, era en este lugar donde justamente digamos que Cajara tenía una especie de charla, por así decirlo, con los nuevos dioses. ¿O eran los dioses antiguos? Bueno, la verdad no estoy muy segura, pero bueno, eran dioses, básicamente. Los cuales pues le conseguían a Cajara que hiciera 3 preguntas respecto a, pues justamente cualquier tema que él quisiera respecto a, bueno, a Fear and Hunger. Y pues bueno, yo pregunté respecto a Cajara, ya que bueno, es el protagonista que decidí tomar ahora en mi primera partida. Respecto a la niña también, ya que tengo algunas, digamos que hipótesis y dudas respecto a ellas. Y bueno, también preguntamos justamente por el ángel blanco, ya que bueno, justamente fue él el que se convirtió en mi, digamos que, voz opcional favorito, pero lamentablemente no sé si capaz yo le escribí mal o algo así, pero justamente los dioses pues no pudieron responder nada respecto a él. Pero bueno, dicho esto, bueno, desperdicié la tercera pregunta, pero al menos 2 tuvieron respuesta. Igual más adelante creo que volveremos a ese lugar, así que no se preocupen. Después de eso, digamos que volvimos a, bueno, retrocedimos mejor dicho, ya que yo volví justamente a la entrada de las mazmorras acá del miedo y el hambre, y digamos que volvimos a explorar capaz unas 4 zonas ya exploradas del juego para justamente abastecernos, digamos que tomar objetos que capaz yo anteriormente pues había dejado como que un poco de lado sin tomarlos porque me había olvidado capaz o no había podido tomarlos pues anteriormente. Porque se supone que en esta parte, creo, ahora mismo nos vamos a dirigir creo que a la zona más peligrosa de todo el juego, y tengo entendido que una vez que los personajes pongan un pie en ese lugar, no hay manera de retroceder, así que bueno, es mejor ir ya preparados, y creo que ya lo estamos. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a continuar. Así que muy bien, vamos. Continuar. Cargar que archivo, archivo 18. Voy a tratar para esta parte de no hablar mucho y no despistarme mucho, porque si no, creo que eso podría llegar, digamos que, a estropear un poco mis planes. Te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturbadores. Muy bien. Ojo, capaz tendría que, bueno, a ver, capaz tendría que justamente retirar lo que dije anteriormente y ya empezar esta parte haciendo cortes, porque bueno, yo estaba segura, bueno, les pido perdón de antemano, yo estaba segura que yo ya había ido justamente a recuperar los personajes al 100%, pero no. Por algún motivo están un poco jodidos respecto al tema de cuerpo, de mente y capaz un poquito de hambre, justamente. Así que capaz tendré que ir a hacer con que Cajara ya de entrada participe ahora una última vez, sin grabar, justamente capaz de la pues orgía de Sylvian y del festín de Grogoroth. Y capaz hacer el truco de luchar contra los otros para recuperar niveles de mente. Porque sí, o sea, les juro, por lo que yo tengo entendido según la guía, una vez que ellos pongan los pies pues en esa zona, no hay vuelta atrás, o sea, es entrar ahí y pues no salir más. Y con la dificultad de Fear and Hunger pues digamos que va a ser algo muy complicado. Así que capaz voy a tener que hacer eso. Les pido perdón, o sea, yo les juro que yo estaba segura, pero yo estaba bastante segura que pues yo había hecho pues eso de recuperar los personajes, pero se ve que no. Se ve que se me pasó por completo y no lo hice. Con toda esta movida de, pues justamente de Terraria, de la otra serie del canal, que yo estaba preparando. Pues bueno, voy a comenzar pues ya haciendo un corte. Recupero los personajes y capaz, cuando estén recuperados, vuelvo acá a esta zona nuevamente y ahí pues ya comenzamos esta parte. Así que bueno, hago un breve corte y ya vengo. Muy bien, volví, estoy acá nuevamente. Como pueden ver están pues básicamente sus niveles de cuerpo y de mente al 100% recuperados. Exceptuando pues el tema del hambre justamente, que bueno, eso creo que incluso solo por el simple hecho de que los personajes caminen va disminuyendo igual, pero detalles. Tienen solo un 9 de hambre, por suerte. Muy bien. Ahora se supone, por lo que tengo entendido, tenemos que dirigirnos hacia el altar de la oscuridad. Que por cierto, si no lo recuerdan, está en la aldea de los habitantes de las cavernas. Después de, pues bueno, haber destruido los 3 órganos. Tenemos que dirigirnos hasta allá. Y pues bueno, tengo que tener cuidado pues porque recordemos que los habitantes estaban enojados con nosotros por haber salvado a Dars, justamente. Así que capaz puede que nos ataquen y yo voy a tratar de evitar lo máximo que pueda. ¿A dónde quieres viajar? Nivel 5 minas. ¿Vamos? Tengo solamente 2 antorchas en el inventario y no estoy segura si tengo los materiales necesarios para fabricar más. Así que por las dudas quiero evitar encender por ahora, al menos hasta que entremos a la zona más peligrosa. Bajamos por acá.
Bueno, como pueden ver, acá tuve que matar a 2 habitantes, pues porque me estaban molestando, no me dejaban pasar. Hay que tener cuidado ahora. Pueden aparecer, acá está. Vamos, por acá. Nivel 6, altar de la oscuridad, acá estamos. Y se supone que tenemos que venir hasta... Miren, está abierto. Se supone que esta es la boca del dios de las profundidades y se supone que tenemos que entrar acá. Así que bueno, una vez pongamos un pie acá adentro, no hay vuelta atrás. Pues entonces, vamos. La enorme criatura está acostada aquí con la boca abierta de par en par. Parece que hay escaleras puestas aquí. Bajar, investigar o irse. Vamos a investigar primero. Está completamente oscuro allá abajo. El olor es repulsivo de una manera que ni siquiera puedes comenzar a describir. Qué horror, pero tenemos que entrar, no queda otra. Bajar. Nivel 8, la prueba. Un fétido olor a azufre llena el aire. Estamos acá. Muy bien, vamos a bajar. Ok, primero que nada. Se supone que, bueno, como el nombre lo indica, estamos en este lugar que literalmente se llama la prueba. Ahora sí tendré que encender una antorcha. Les explico. Básicamente en la guía que yo estoy utilizando hay como un tipo de referencia para guiarse al menos por este nivel. Tengo entendido que son 2 niveles de dificultad acá. O sea, este nivel que es el nivel 8 creo y el nivel 9. Justamente acá en el nivel 8 tenemos que activar 3 palancas si no me equivoco. Y hay una especie de camino el cual pues si hacemos, digamos que nos vamos a ahorrar más problemas. Así que voy a tratar de hacer ese camino. Les advierto que probablemente, creo que este lugar está lleno de trampas, así que probablemente en esta parte me voy a dedicar solamente a tratar de pasar acá, pues viva al menos. A ver, estoy pensando que podría gastar ahora. Tengo 3 libros de la iluminación, podría gastar 1 hora, utilizar 1 hora para así guardar la partida acá. ¿Qué dicen? Porque claro, o sea, si yo utilizo un libro de la iluminación, se supone que ahí tenemos un archivo de guardado que podemos utilizar acá, ya en la entrada, cosa que sí, pues por ejemplo me llegan a matar, que probablemente pase eso, que yo me muera o los personajes se mueran, lo que podemos hacer es que, bueno, yo recargo y ya recargo de acá, desde dentro de la boca del dios de las profundidades, y no tengo que hacer todo el camino nuevamente. Así que capaz, ya que tengo 3, voy a hacer eso. Tengo de sobra, podría decirse, casi. Los monjes del este han escrito ese libro. El libro irradia luz en todos los colores del espectro. Sientes que tu viaje acaba de comenzar, como si tu existencia antes de este mismo momento hubiera sido como ver a alguien completamente diferente. Sientes un cambio de perspectiva en tu entorno, como si todo fuera a encogerse o tal vez fueras a ascender más alto. Obtienes una mejor comprensión de ti mismo, el enlace entre tu mente y tu cuerpo ha comenzado a deteriorarse. Sonó muy mal eso, pero voy a guardar, voy a aprovechar. ¿Guardar en qué archivo? Acá, archivo 19. Te sientes más cerca de la iluminación y yo me siento más cerca de enloquecer en esta parte. Cuando terminas de leer el libro, se vuelve polvo frente a tus propios ojos. Creo que eso que se mueve en el suelo son trampas. A ver, voy a encender una antorcha ya antes que empiecen a enloquecer los personajes. Ok, se supone que de acá tenemos que ir hacia la derecha. La boca se cierra detrás de ti. Ahora estás atrapado aquí. Qué susto, pensé que había pisado una trampa, pero no. El camino por el que viniste ahora está cerrado, no hay vuelta atrás literalmente. Ok, les explico. Voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que si ustedes quieren hacer el camino lo entiendan bien. Vamos por la derecha. Ojo, las trampas, a esas cosas no debemos enfrentarnos, vamos por abajo. Un guardia distorsionado sale desde las sombras. A ver, mi plan era no pelear. ¿Qué cosa es esta? ¡Qué horror! O sea, es como un guardia de prisión. Pero nivel 4000. ¿Qué es esto? A ver, quiero escapar, la verdad. No quiero pelear ahora. Capaz, intento correr. Por las dudas que la niña se defienda. Guardián Mules. Por las dudas que Rangvar le pegue en el brazo. Que tiene el machete. Pierna izquierda, torso, pierna derecha, brazo derecho. Mi pregunta es, ¿puede morder con esa boca o no? Bueno, no tengo idea, pero por las dudas...
que Enki le pegue en el brazo derecho. Perfecto. Vamos por abajo. Uy, que nos sigue. Insectos pican tus pies, el suelo está plagado. Qué susto. O sea que si esas cosas... No quiero estar mucho tiempo así, pero no sé si llegan a ver ahí en el suelo, como que hay puntitos, son insectos. Perfecto, de acá subimos, cuidado. Otro más. Otro más. Ok, a ver, ¿qué se supone? O sea, por lo que estoy entendiendo, estos guardias como que no parecen ser muy peligrosos. Lo más peligroso que tienen creo que es su brazo con el machete. Así que utilizamos la misma estrategia. Kahara que intente correr. La niña que se defienda. Rangval que le pegue en el brazo izquierdo nuevamente. Y Enki que le pegue en el brazo derecho por las dudas. Bueno, a ver, no me deja escapar porque está atravesado en el camino. Capaz podemos intentar derrotarlo. Ojo, puede ser mi primer error en este video, pero capaz intento derrotarlo porque, bueno, está literalmente en mi camino, me está molestando. Así que capaz intento luchar contra este. A ver, Kahara que le den el brazo izquierdo. Que por cierto, a Kahara todavía no le equipé la diasma. Diasma no, que dije, perdón, la miasma. Miasma es. Por el tema de que, bueno, tengo miedo que Kahara enloquezca acá, que bueno, sería demasiado peligroso. Que golpee también la niña. Es que no sé si Kahara le arrancaría el brazo de un golpe. Rangval que le golpee también en el brazo izquierdo. Y capaz que Enki le pegue en el brazo derecho. Ok, efectivamente puede morder con la boca. Miren lo que me sacó de vida a Enki. Pero bueno, lo bueno es que tengo objetos para recuperar nivel de cuerpo, así que creo que no pasa nada. Pobre de Enki, se me da una lástima porque Enki siempre como que lo dejo ya en las últimas al pobre. Es cierto, tenemos el turno extra de Rangval por el alma del ángel blanco, buenísimo. Así que Enki vos... Enki no, perdón, Rangval, pegale en el torso. Listo, ya está. Cuidado. Ahora tenemos que seguir por la izquierda. Miren esto. ¿Cómo hago para pasar por acá? Está lleno de trampas. O sea, creo que ya les advertí, pero este lugar está repleto de trampas, literalmente. A ver, tengo entendido que hay un truco que se puede hacer para tratar de justamente esquivar estas hachas. Pero digamos que, o sea, es un truco que literalmente es hacer trampa en el juego. Porque bueno, tengo entendido que justamente... Bueno, al menos la persona que hizo la guía por la cual yo me estoy guiando se quejaba de que, bueno, decía de que cuando pasó por esta zona le fue, digamos que prácticamente imposible pasar por estas hachas sin que justamente algún personaje perdiera una extremidad. Justamente. Y que pues hay un truco que se puede hacer para así tratar de, pues evitar eso, ¿no? De que los personajes pierdan extremidades. Lo cual es conveniente, ya que se supone que al final de esto nos vamos a enfrentar capaz a un boss más fuerte. Pero yo quiero intentarlo, o sea, quiero ver si yo podría pasar por acá, que no creo que eso vaya a suceder, sin que los personajes pierdan extremidades. A ver, déjenme intentar. Pues no, como pudieron ver ahora, acá, ya en la grabación, fue una pésima idea. A ver, quiero intentarlo una vez más, así que ahora voy a hacer un pequeño corte en cuanto esté justamente en esa zona ahí de nuevo de las hachas. Quiero intentarlo de nuevo, a ver si me saldría. Y bueno, ya si no me sale capaz, les explico cuál es el truco este que, bueno, pues este usuario que hizo la guía justamente dejó. Que es literalmente hacer trampa en el juego, pero que sirve para este tema de las hachas, porque justamente son una gran dificultad para poder pasar. Así que bueno, vamos a darle a continuar. Bueno, en realidad yo voy a hacer un corte porque ustedes no tengan que comerse todo este tramo de nuevo, así que bueno. Hago un corte y en cuanto esté justamente frente a las hachas de nuevo, vuelvo. Así que ya vengo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. A ver, segundo intento.
Creo que si llego a calcular bien podemos pasar. Creo y espero. A ver... Ahora. Es imposible, creo. A ver, la verdad creo que es imposible pasar por ahí. O sea, yo creo que pasé en el momento exacto en el cual pues si Cajara pues cruzaba, no perdía ninguna extremidad. Pero al parecer no sé si los otros personajes perderían una extremidad o no, creo que no. Es que a ver, la verdad me gustaría hacer trampa ya de primeras en esta zona. A ver, capaz lo voy a intentar ahora 2 veces, capaz sin grabarlo. O capaz lo grabo y lo muestro así, sin sonido ni nada, a ver si me sale. Porque creo que si calculamos bien, es posible que Cajara pase sin perder ninguna extremidad, creo. Pero no sé si, por ejemplo, Cajara podría pasar por la primera hacha, esperar aunque sea unos segundos y después pasar por la segunda, o tiene que pasar ya corriendo por las dos, que eso creo que sería imposible. Pero bueno, como pueden ver, efectivamente está complicado el asunto. Efectivamente, no lo grabé, pero me tuve que enfrentar justamente a otro de los guardias mules porque bueno, estaba en el camino. Pero bueno, capaz ahora intento hacerlo una vez más o 2 veces más y bueno, ya si no me sale, ya veo pues de aplicar el truco que bueno, les mencioné anteriormente, así que bueno, veo si puedo hacerlo y si no, pues ya pasamos directamente con el truco, así que ya vengo. Bien, lo hice, ¿está grabando? Sí, bien. Como pueden ver, se puede. Se puede pasar efectivamente, no es tema de que sea imposible, es tema de controlar bien el momento en el que el hacha, pues... Bueno, básicamente el movimiento del hacha para así hacer con que Cajara pase y no lo corte. Al parecer, el tema del hacha, digamos que es un problema, pero solamente para Cajara. O sea, literalmente parece que está cortando a los otros personajes, pero no. Pero no, justamente solamente hay que tener cuidado que no corte pues al personaje principal, que en mi caso es Cajara que yo elegí, o el que pues vos hayas elegido. Bien, ya pasamos a la primera parte de las hachas. Perfecto. Que por cierto no lo grabé, pero pude evitar luchar contra los 2 guardias anteriores. Pero bueno, básicamente tuve que pisar creo que un par de insectos, pero eso es lo de menos. Lo bueno es que evitamos enfrentarnos justamente a esos guardias. Muy bien, se supone que de acá tenemos que dirigirnos hacia la izquierda. Esto tiene que ser un chiste, ¿no? Uy, qué complicado. A ver cómo hago. A ver, tengo entendido que ahora tenemos que dirigirnos hacia abajo, creo, si no me equivoco. A ver, déjenme pensar un poquito. A ver, las púas salen. Es que, a ver, creo que no puedo pasar de la manera que me gustaría, la verdad. A ver, les explico. Tengo entendido que ahora tenemos que hacer lo siguiente. Primero dirigirnos a esa puerta de ahí abajo para luego pasar hacia la izquierda. A ver, ¿cómo hago? Es que, a ver, creo que es imposible. O sea, no lo es, pero es complicado. A ver, déjenme ver. Las púas salen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creo que lo puedo intentar, pero me va a salir terriblemente mal. Bien. Lo hice, bien, bien. Ahora tenemos que pasar por acá. Qué tensión, les juro que tengo una tensión ahora mismo. Yo no puedo creer que vos me viste. Literalmente estaba atrás de una pared. Literalmente Cajara estaba atrás de una pared. Yo no puedo creer que me viste. Bueno, ahora podría correr o pelear. Lo más conveniente sería escapar, pero es que no puedo correr porque tengo que esperar el tema del tiempo de los pinchos. Si no, como que voy a sentir la tensión de que está este guardia acá persiguiendo a los personajes y bueno, voy a terminar mal. Así que capaz... O capaz intentamos correr, a ver. Es imposible, o sea, básicamente si yo no me muevo rápido seguiremos eternamente en la pelea. Así que creo que no me queda otra que pelear. A ver, ¿cómo hago? Justamente, bueno, Cajara que le dé en el brazo izquierdo. La niña que le pegue en el brazo capaz izquierdo también con Cajara. Rangval que le dé en el brazo derecho. Y Enki que le dé
capaz en el torso, no sé. Me mordió la niña. En serio, Rangval, no falles, por favor. Pues bueno, a ver ahora. Capaz Cajara que le pegue en la pierna izquierda. La niña capaz también. Rangval que le dé en el torso, que intente darle en el torso. Y Enki que le pegue en la pierna derecha. Ya está. Listo, uno menos. Tengo que pasar, o sea, tenemos que pasar hacia la izquierda nuevamente, a ver. Uy, la niña está 1%. Uy, cuidado, me salió terriblemente mal. Demasiado mal me salió. Más pinchos. ¿Es en serio? No puede ser, qué mal. A ver, estoy pensando en... Está la primera palanca acá. Yo no puedo creer que fui tan bobo para pisar de nuevo la misma trampa. A ver. A ver, se encuentra acá la palanca nuevamente, pero capaz tendría que cortar porque, a ver... O sea, llegamos recién a la primera palanca y miren cómo están los personajes. Están destrozados. La niña está por morirse. Pero bueno, básicamente este fue el primer camino hacia la primera palanca. Como pueden ver, está repletísimo de trampas. Hay que tener extremo cuidado. Pero capaz yo hago un corte y trato de hacer como que esta parte no, al menos hasta la primera palanca nuevamente. Hay una palanca aquí. Jalar o dejar, jalar. Escuchas una puerta abrirse en algún lugar. Yo me imaginaba que justamente las trampas no se iban a desactivar, que no iba a ser tan fácil, pero bueno. Como dije anteriormente, capaz hago un corte nuevamente y cuando esté acá justamente en esta parte acá de la palanca vuelvo. Así que pues ya vengo.
Bueno, listo. Sé que estoy grabando, pero puedo respirar nuevamente, ¿ok? Ya llegamos a la primera palanca. Les juro que estoy pensando seriamente en utilizar otro libro de la iluminación ahora mismo, pero no. Tengo entendido que son 3 palancas, si no me equivoco, así que capaz no me conviene utilizar ya otro libro de la iluminación, capaz me conviene llegar al menos hasta la segunda palanca y ahí recién si quiero podría utilizar ya un segundo libro de la iluminación para guardar mi progreso. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es literalmente el mismo camino, pero de regreso. O sea, es básicamente seguir hasta que lleguemos hasta la siguiente palanca. Creo que más o menos en la forma que yo hice ahora se entiende más o menos qué hay que hacer. Es básicamente, o sea, el tema de trampas no es imposible evadirlas, pero sí, o sea, hay que tratar de tener como que algo de concentración para así justamente pasar o evadirlas en el momento en que, bueno, estén, digamos que en su máximo, digamos que máximo momento de peligro justamente, pero Pero bueno, ahora sí, seguiremos continuando hasta la siguiente palanca, que yo les explico cómo es el camino. Así que bueno, sigamos. Lo malo es que efectivamente, obviamente los desarrolladores de Fear and Hunger como que no nos iban a justamente a brindar el alivio de que bueno, genial, cada vez que llegues a una palanca, todas las trampas de esa zona se van a desactivar. No, todo sigue igual. Por algo es la zona más peligrosa de todo el juego. Ahora tenemos que ir hacia arriba justamente. Perdón si no hablo mucho, pero es que estoy muy concentrada, la verdad. Quiero intentar algo, o sea, no sé si yo llego ahí, cerca de la mesa, si puedo evadir los pinchos o no. A ver, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Como que hay un poco de diferencia ahí justamente en los pinchos que están manchados de sangre, si no me equivoco. Es 1, 2, 3, 4. Se me apagó la antorcha, perfecto, lo que me faltaba. 1, 2, 3, 4. Listo, perfecto, bien. Lo hicimos. Perfecto, de acá tenemos que ir hacia la izquierda nuevamente. Cuidado que esto es una trampa. ¿Encuentras una antorcha? Bien. ¿Encuentras algo de tabaco? Bien. Cuidado que por el otro guardia. No puede ser una trampa en el suelo, es cierto. Me olvidé de comentarles, pero esta zona está repleta de trampas en el suelo. Oyes un crujido debajo de tus pies. Esto acá no es nada justo, la verdad, no puede ser. Cruz, por favor. No. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Quién sos vos? Es el Crowmoller, no puede ser, pero si el Crowmoller lo derrotamos. Es un Crowmoller con 2 cabezas, ¿cómo? ¿Cómo hago para salir de acá? Tengo que enfrentarme a eso, en serio. Sientes una fuerte intención asesina del cuervo, pero si el Crowmoller lo habíamos matado. Devorador de cuervos, pero si a vos yo te había derrotado. Cabeza izquierda, torso, pierna derecha, cabeza derecha. A ver, voy a intentarlo capaz. Pierna izquierda. La niña que golpeé también, Rangval. Capaz de Rangval como pega críticos, capaz conviene darle en el torso posiblemente o en la cabeza izquierda. Capaz en la cabeza izquierda. Yankee que pegue en la pierna derecha. Me va a derrotar, estoy segurísima, pero bueno. A ver, Rangval, si podés darle en la cabeza izquierda. No puede. ¿En el torso?
Me mató Enki, no puede ser. Me mató Enki. Qué mal. A ver, efectivamente voy a tener que recargar otra vez más, pero quiero revisar si hay una forma posible de salir de acá. Nivel 8 prueba. Ok, ojo, cuidado. Ya sé en dónde estamos. O sea, creo que si caemos en el agujero nos ahorramos el camino. O sea, les explico. Creo que si caemos en la trampa del agujero como que nos ahorramos un buen tramo de camino. Porque estoy más o menos reconociendo el mapa. Pero el tema es que, bueno, tenemos que enfrentarnos a eso. Que es literalmente... No sé, es el Crow Mauler resucitado, revivido, o es otro, o es su hermano, pero con dos cabezas. Y bueno, ahora justamente me mató Enki, así que bueno, voy a tener que volver a recargar. Y pues bueno, cuando estemos allí justamente frente a la trampa en el suelo, vuelvo. Les pido perdón que en esta parte como que estoy recargando y volviendo demasiadas veces, pero como pueden ver, esta zona es complicadísima, la verdad. Pero bueno, hago un corte y pues ya vuelvo. Seguiría perfectamente desde acá, pero es que nos mataron a Enki y no podemos seguir así. Así que, pues bueno, como dije anteriormente, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente, como pueden ver. Los personajes están bastante heridos de su cuerpo por tema de, básicamente, heridas de púas que no saben lo que complican, pero bueno. Encuentras un dardo. Encuentras un casco de cuero, bien. Pasamos por acá. Ojo la trampa acá en el suelo. O sea que no hay forma de evadirla, si no me equivoco. Oyes un crujido debajo de tus pies. Cara Cruz. Yo pensé que podíamos evadirla, pero no, se ve que no hay manera. A ver, voy a tener que elegir... No tengo idea, cara, capaz. Por favor. Bien. A duras penas lograste saltar a un lugar seguro, bien. Ojo acá. Hay más insectos. Otra trampa. Oyes un crujido debajo de tus pies. Cara Cruz. Cruz. No puede ser, de nuevo. A ver, tiene que haber una forma posible que yo pueda evitar luchar contra este... Justamente contra este... Él no pasa por acá si no me equivoco. Es que a ver, yo no puedo luchar contra eso, la verdad. Capaz si se distrae se va. No se va, creo. Es que a ver, necesito que se distraiga y se vaya, pero creo que eso no va a pasar. A ver, capaz podría intentar entrar en combate con él y hacer con que Cajara corra. Corre Cajara, la niña que se defienda y Rambal que le dé en la pierna izquierda y Enki que le dé en la pierna derecha para que pierda el equilibrio. No se puede, o sea, yo estaba segura de esto. Estaba segurísima que justamente este iba a ser un tipo de enemigo que no nos iba a permitir escapar tan fácilmente. El grupo intenta escapar, sin embargo no pudo escapar. ¡Qué sorpresa! Bueno, esto acá es literalmente recargar automáticamente porque me acaba de matar a Enki. A ver, la verdad es que yo con el tema de... Yo me imaginaba que esta zona iba a tener también tema de trampas con... O sea, que tuvieran que requerir tema de lanzamiento de monedas. Pero es que, a ver, las otras trampas como que si vos calculas bien podés evitar, digamos que te complique mucho la situación. Pero el tema de las monedas de la suerte es literalmente tema de suerte nada más. Te complica demasiado. Pero bueno, nuevamente les pido perdón por tantos cortes, pero es que bueno, como pueden ver, es una zona bastante complicada. Así que bueno, nuevamente ya vengo dentro de un rato.
Muy bien. ¿Estoy grabando? Sí. Bueno. Por fin lo logré pasar esta parte del lanzamiento de moneda. Creo que habré puesto ahí capaz unos, no sé, 2 o 4 clips de básicamente las veces en que pues traté de hacer el tema del lanzamiento de la moneda y me salió mal. Pero que bueno, por suerte ahora me salió bien, bien. Estamos bien ahora. Creo, por el momento al menos. Ok, creo que se vio más o menos hoy el camino que hice. Bueno, fue básicamente el mismo que habíamos visto anteriormente, solo que ahora básicamente por suerte los personajes están con su cuerpo, con sus cuerpos pues 100% recuperados. Y bueno, pues pasada esta parte del tema del lanzamiento de moneda tenemos que proseguir. Tengo entendido que en esta sala de acá hay otra trampa, así que el camino seguro por hacer creo que es este. Cuidado en guardia ahí. Esperamos que baje. No hay apuro, perfecto. Acá subimos. Ojo que hay otra trampa acá. Bien, la segunda palanca está ubicada allí. Capaz no la logran ver. Evidentemente no la ven, pero está allí. En la parte derecha. Esperamos un poco. Bueno, se me apagó la primera antorcha. Voy a encender otra. 1, 2, 3, 4. Ok, se pincharon pero no pasa nada. Hay una palanca aquí. Jalar o dejar. Vamos a jalarla. Bien, a ver. Qué susto, dije, qué extraño. No salió el mensaje de nada y de repente me aparece el mensaje de la búa, pero bien. Creo que ahora sí voy a utilizar ya, capaz, el segundo libro de la iluminación. ¿Por qué? Porque no saben, o sea, capaz el video capaz no se vuelve tan largo, tan extenso, pero yo literalmente creo que llevo casi 2 horas tratando de hacer el tema de, bueno, justamente de pasar esta zona de acá para poder seguir grabando y también hacer el tema del lanzamiento de las monedas para justamente pasar por esas partes de manera correcta. Es muchísimo. Pero creo que voy a utilizar ahora sí, ya que ya llegamos pues a la segunda palanca, vale la pena el esfuerzo. Voy a utilizar pues un libro de la iluminación. Y bueno, pues dado el hecho de que los personajes, a pesar de que pues están con sus cuerpos a 84, bueno, Enki tiene su cuerpo a 80, está bastante bien la verdad. Están muy bien comparado pues a otras, digamos que, intentos que yo hice anteriormente y que terminaron muy mal. Así que sí, capaz utilizo uno más ahora. El libro irradia luz en todos los colores del espectro. Sientes que tu viaje acaba de comenzar, como si tu existencia antes de este mismo momento hubiera sido como ver a alguien completamente diferente. Sientes un cambio de perspectiva en tu entorno. Como si todo fuera a encogerse o tal vez fueras a ascender más alto. O tienes una mejor comprensión de ti mismo. El enlace entre tu mente y tu cuerpo ha comenzado a deteriorarse. ¿Dónde podría guardar capaz acá de nuevo en el archivo 19? Te sientes más cerca de la iluminación. Cuando terminas de leer el libro, se vuelve polvo frente a tus propios ojos. Bien, nos falta solamente una palanca más. Así que, básicamente ahora el trayecto hacia la última palanca creo que es mucho más fácil. Así que, pues vamos. Tenemos que básicamente ir hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Perfecto. De acá nos dirigimos hacia la derecha. ¿Encuentras un miel blanco? Encuentras una antorcha. Acá está. Hay una palanca aquí. Jalar, dejar. Vamos a jalarla. Creo que hay un último guardia acá, si no me equivoco. Justito. Creo que lo puedo engañar. No. Bueno, a ver, creo que podemos tratar de evadir su combate, tomar los objetos que están allí en aquellas urnas y luego salir de esta zona. Pues porque básicamente ahora pues literalmente ya jalamos la última palanca, así que Cajara que intente correr, la niña que se defienda, Rangval que le dé en el brazo izquierdo y Enki que le dé en el brazo derecho por las dudas. Vamos, rápido. Encuentra 5 chisqueros acá.
Encuentras un vial rojo, bien. Tengo que tener cuidado con los insectos. Acá es. Encuentras unas tijeras de hueso. Encuentras mugre. ¿Bajamos? Un fétido olor a azufre llena el aire. Estamos en prueba nivel 9, si no me equivoco. Creo que se escuchó un ruido. ¿Es mi impresión o no? Bueno, a ver. Tengo entendido que acá, o sea, acá justamente la persona a la cual pues hace la guía, que pues es básicamente por la cual yo me guío mayormente, no dejó como que, digamos que una explicación muy extensa de esta zona, porque básicamente después de esta parte de acá, creo que ya nos estaremos enfrentando, creo que a un boss más importante, así que como que no trató de básicamente como que, digamos que explicar demasiado, pero creo que acá, creo que hacía como que una especie de referencia a que si tomábamos el camino hacia la izquierda, nos íbamos a enfrentar a cierto enemigo, y si tomábamos el camino hacia arriba, nos enfrentaríamos a otro tipo de enemigo, justamente. Capaz por ahora acá no guardo la partida. Se escuchan golpes, efectivamente. Capaz ahora no gasto el otro libro de la iluminación y simplemente trato de avanzar por esta zona, que tengo entendido que no es tan complicada como la anterior, o sea, la zona complicada fue la que recién atravesamos justamente. Así que tengo entendido que esta zona es un poco más fácil, así que bueno. Estoy pensando que, bueno, como dije anteriormente, pensaba dejar esta parte por acá, pero capaz intento, digamos que dar una atravesada acá media rápida, y si no se me dificulta mucho, capaz lo dejo ya cuando crucemos esta zona, que se supone que ya es básicamente lo último. Después nos estaremos enfrentando ya, digamos que supuestamente al reto final, según nuestras acciones, y ahí básicamente lo que yo haría es guardar la partida y dejar eso para, digamos, para la parte siguiente, ¿no? Con el hype de que nos enfrentaremos pues al futuro enemigo que nos vayamos a encontrar. Así que bueno, como dije anteriormente, capaz ahora trato de avanzar un poco más, o al menos doy el intento. A ver, la verdad es que no quiero luchar contra vos. Tengo que ver cómo evadirlo ahora justamente a este guardia. ¡Uy, cuidado! Me van a matar. No me da el tiempo, no. Efectivamente no. Es un game over automático. ¿Se supone que era una especie de esferas o algo así? Vamos a darle otro intento. Vamos que se puede. Vamos que se puede. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Cuidado los insectos. La palanca. Tengo que admitir que esto acá de los insectos que me picaron ahora Cajara justamente fue un mero error de mi parte justamente. Correr. Así que en la siguiente zona vamos a tener literalmente unos, pues, digamos que pelotas gigantes, orbes gigantes que nos quieren aplastar. Perfecto. Uy, cuidado. Me olvido. Vamos por abajo nuevamente. Muy bien. Segundo intento. Así que vamos. Voy a tratar de ir por arriba ahora. Creo que hay un camino por arriba, si no me equivoco.
Encuentras una espada corta maldita, ¿bien? Acá es, muy bien. Les explico. Básicamente, por cualquier lado, o sea, si eligen ir por acá, van a terminar mal. Y si eligen ir por acá, van a terminar muy mal también. Podemos ir por arriba o por la izquierda, básicamente. Tengo entendido que si vamos por acá, por este camino, si vamos por la izquierda, se encontrarían básicamente con un lagarto mago amarillo que se supone que en el mapa, al igual que justamente que los magos amarillos, lanzan el ataque llamado Hortin, que básicamente, digamos que destroza, o sea, le arranca extremidades a los personajes. Y bueno, creo que de todas formas si entran en combate con él, creo que pueden evitar justamente el tema de pérdida de extremidades, pero tienen que ser rápidos. Así que ya saben, por la izquierda se toparían con un lagarto mago amarillo, el cual lanza Hortin en el mapa. En cambio, si vamos por arriba nos toparíamos con... Pues justamente nos toparíamos con, si no me equivoco, creo que otro de estos guardias básicamente que nos venimos topando ya, que son como que... O sea, son literalmente como los guardias normales y los guardias de élite, pero como ya a nivel mazmorra profunda, súper mega locos los pobres, como que perdieron 100% de su cordura y ni siquiera se acuerdan lo que eran. Básicamente eso. Nos toparíamos con un guardia, otro guardia más de estos de acá, y también hay gas venenoso. Tengo que ver el tema de si yo tengo... viales blancos, que eso si no me equivoco curan. Acá está, tengo 4, así que básicamente estoy bien. Un vial lleno de líquido de color blanco, funciona como un antídoto para el envenenamiento, perfecto. Así que dado eso, creo que yo voy a optar por ir por acá primero. O sea, podría ir por acá y pelearme contra este lagarto mago amarillo que lanza Hortin en el mapa, pero capaz trato de ir por acá primero, a ver qué tal. Encuentras aceite cero, cuidado. Allí está el guardia. Encuentras una botella de cerveza de Ale. Creo que podemos pasar bien sin envenenarnos. Encuentras un vial de vidrio. Encuentras un vial azul. Bien, perfecto, los personajes no se envenenaron, ¿vieron? Yo al menos decidí hacer el camino por arriba. Si ustedes básicamente no quieren probarlo, o sea, a mí como que me resultó bastante fácil. Capaz, si ustedes quieren, pueden hacer la prueba de ir por la izquierda. ¿Qué tal está? Yo capaz, al menos en esta partida, no planeo ir por la izquierda, pero capaz, en partidas futuras, capaz, intento hacer el camino por la izquierda. Pero por ahora, fuimos por arriba y vimos que básicamente no hubo como que mucha dificultad con el tema de... básicamente el gas venenoso y ni siquiera con el guardia, que justamente el guardia venía bajando por la izquierda y pudimos evadirlo por la derecha, pero bueno. Ahora sí. Creo que se viene. Encendemos la última antorcha. Cuidado, yo como que estaba muy segura, pero no se terminó todo esto aún. Acá está. El lagarto forma signos mágicos con sus manos. A ver, la verdad mi plan no era pelear contra vos. ¿Me dejaréis escapar? Por favor. Bien, Cajara puede escapar. Les juro que voy a disparar hacia abajo. Encuentras una antorcha. Encuentras una capucha de tela. Creo que esa otra urna y no podemos tomar su objeto, si no me equivoco. Porque está rodeada por las otras dos. Esperamos. Ahora. Cuidado. Cuidado. No es por ahí. ¿Y por dónde es? Bueno, les pido perdón por el tremendo fail que acabo de tener. O sea, pensé que era por arriba el camino, pero resulta que no es. Vamos a darle entonces el intento, a ver.
a seguir intentando. Porque, a ver, yo estaba segura que pasando esa parte de, justamente de, bueno, del gas venenoso y del guardia, supuestamente ya estaríamos, pues, cerquísima a salir de esa zona, pero al parecer no. A ver, tengo que serle sincera, me gustaría enfrentarme contra el lagarto mago amarillo, a ver qué tan difícil sería. Y después ya, si logramos derrotarlo y avanzamos, perfecto. Pero si no, si nos llega a derrotar, me gustaría ya, por último, hacer un cuarto y último intento de hacer por esa parte. Y si llega a ser por ahí, ya guardar la partida y dejarlo acá. Y bueno, dejar pues supuestamente el otro enfrentamiento que va a ser más, digamos que más complicado, ya para la siguiente parte. Si es que me di a entender. Ok. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos por la derecha. Insectos ahí. Tomamos lo de la urna. Bueno, las urnas, mejor dicho. Jalamos la palanca y un guardia allí. ¿Está ahí? No. Esta música de esta zona, o sea, creo que se escucha bien. Quiero pensar que se escucha bien. Pero, o sea, está como que... O sea, es increíble porque parece que se escuchan como que gritos ahogados de fondo. Y, o sea, básicamente con el momento que nos enfrentamos, pues tiene todo sentido. Me encanta porque estos guardias como que están súper desquiciados. Bueno, a ver, creo que ahora lo puedo evadir fácilmente, así que vamos a correr. La niña que se defienda. Rangval que le dé en el brazo izquierdo. Enki que le pegue en el brazo derecho. Corremos. Por acá. Cuidado los insectos. Acá hay más. Vamos por abajo. Encuentras moneda de plata. Encuentras un dardo, bien. Perfecto, de acá un fétido olor a azufre lleno el aire. No me imagino cómo sería ese olor, la verdad. Guardia no se encuentra. Lo evadimos por acá. Viene la, pues, bola gigante. Vamos por abajo, rápido, 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 rápido. Derecha, porque si no nos aplasta. Tomamos los objetos. Me siguen apareciendo llaves pequeñas, aunque creo que no me falta nada que tomar. Por arriba. Encuentras aceite cero. Encuentras una trampa para osos. Me dio el gas. Creí que me daba tiempo de pasar, pero no, efectivamente no. Igual tengo los bieles blancos, no se preocupen. Preferiría no gastarlos, la verdad, pero creo que no me queda otra opción. Listo. Encuentras una antorcha. Igual es como que muy complicado porque si se dan cuenta, o sea, estas trampas de gas, o sea, de gas venenoso, como que tiran gas venenoso por la derecha y por la izquierda. Como que no tiran ni por arriba ni por abajo, al parecer. Acá hay otra urna. Y acá creo que está este enemigo, si no me equivoco. Me gustaría tomar los objetos de acá, la verdad. Esperamos. Encuentras un fragmento de tela, bien. El lagarto forma signos mágicos con sus manos. Miren cómo se ve. O sea, sí es como que literalmente... O sea, es como que en esta zona... O sea, al parecer como que en esta zona de acá, que creo que es lo más profundo posible de las mazmorras del miedo y el hambre, como que los enemigos que terminan acá como que se fusionan. Porque creo que los guardias que nos topamos anteriormente, creo que serían como que una fusión de guardia con lobo, con mules, no sé si se acuerdan de ella. Pobrecita. Que ya en otra partida la vamos a dejar viva, no se preocupen, y va a estar en el equipo. Y este guardia de acá es como que una fusión de un lagarto, o sea, de un guardia lagarto con un mago amarillo. Es intimidante, la verdad. A ver, quiero ver qué tal me iría en combate contra este. Solo una vez, y si me llega a matar, que probablemente lo va a hacer, simplemente, pues recargo una última vez y ya cuando crucemos por él evadiéndolo,
Pues ahí básicamente creo que ya guardaría la partida y ya estaría por acá. Mago lagarto amarillo. Sí, es una fusión literalmente de un guardia lagarto con un mago amarillo. Pero en fin. Quiero pensar que es peligroso su brazo izquierdo y su brazo derecho. Falló. Muy bien. Lo bueno es que mientras Enki se va recuperando, que creo que tiene un anillo de espectros, Rangval, vos aprovechá tu turno extra y dale en el brazo izquierdo. Podemos pegarle en la pierna izquierda, en su cabeza, torso, cola o en la pierna derecha. Vamos a darle primero, capaz en su pierna izquierda. La niña que pega, digamos que más o menos fuerte, un poquito, no tanto, pero pega, sirve. Que le den su cola. Justamente Rangval que le den su pierna derecha y capaz Enki que apoye a la niña pegándole en la cola. El lagarto pierde el equilibrio con las patas cortadas, perfecto. Así que creo que ahora Rangval, ya que como pueden ver tiene digamos que estos signos de exclamación, está débil, así que se supone que Rangval podría darle en la cabeza y matarlo. Efectivamente. Ya está. Ok, se supone que, no quiero equivocarme, pero por acá no es. Es acá. Literalmente. No tengo una antorcha encendida, me estoy dando cuenta. Es acá. O sea, vieron que como que el efecto de la antorcha no sirve de mucho, pero es acá. Literalmente avanzamos por acá, es pasar acá, y se supone, según la guía, ya estaría, digamos que... No sé si sería el boss final o un boss importante, y luego ya estaría como que un final. Pero se supone que adentrándonos en la oscuridad estaría el boss final, justamente. Así que bueno. Muy bien, creo que acabo de pasar. Es acá, sí. Estoy segura que es acá. ¿Vieron eso? O sea, a ver, estoy perdiendo un poco el tiempo, pero ¿vieron eso? Si volvemos al nivel 8 prueba, o sea, de la prueba está todo oscuro. Nivel 9, es acá, sí. Es acá. Y bueno, como dije anteriormente, lo lamento demasiado, pero esta parte ya se va a quedar por acá. Les puedo jurar que no tengo idea a qué nos vamos a enfrentar, ya que bueno, justamente la persona que hace la guía por la cual yo me oriento, dijo, una vez que atravieses esta zona de acá, digamos que la zona de la prueba, ya a partir de ahí, dependiendo de tus acciones, te vas a enfrentar, pues tenés la posibilidad de enfrentarte a 2 enemigos, si no me equivoco. Y eso básicamente él dijo, lo voy a dejar, digamos que así, sin especificar mucho, sin decir te vas a enfrentar a tal cual o te vas a enfrentar a este otro, porque es literalmente como que un tremendo spoiler. Así que básicamente esta persona decía, una vez que atravieses el nivel 8 y el nivel 9, ya vas a estar básicamente a los pies de, pues, enfrentarte a lo que sea que te toque enfrentarte. Y de ahí no digo más. O sea, en realidad creo que decía, pero decía advertencia de spoiler. Y yo dije, bueno, hasta acá lo dejo. Hasta acá utilicé la guía y bueno. Y bueno, ya para la próxima parte veremos hasta qué nos vamos a enfrentar justamente. A ver, tengo que admitir que el equipo, bueno, tienen hambre. Están un poco heridos de su cuerpo y de su mente también, pero creo que justamente para la parte siguiente, cuando yo recargue, vamos a aparecer, si no me equivoco. Creo que voy a preferir aparecer allí justamente cuando utilizamos el segundo libro de la iluminación, porque creo que puedo hacerlo un poco mejor para que los personajes no estén, digamos que tan mal así, antes de llegar acá, al menos desde cuando utilicé el segundo libro de la iluminación. Así que capaz ahora, ya que no voy a seguir avanzando, capaz no gasto aún el último libro de la iluminación. Y bueno, como vimos, el enemigo justamente del mago lagarto gigante amarillo no es demasiado peligroso, así que capaz no voy a guardar ahora, simplemente volver al menú principal y ya para la siguiente parte, cuando comencemos, simplemente retomamos el camino desde allí básicamente de cuando jalamos la segunda palanca, o si no, capaz si yo veo que se hace muy tedioso por ustedes, simplemente avanzo toda esta zona de acá, o al menos hasta llegar acá al nivel 9, y cuando estemos acá, ya arrancamos en la siguiente parte para así llegar a enfrentarnos a este enemigo final, supuestamente. Así que bueno,
Igual creo que es raro como que dejar una parte de Firanhanger, creo que es la primera vez que lo hago, o sea, de dejar una parte de Firanhanger sin hacer con que Cajara se duerma en una cama. Pero bueno, no me queda de otra justamente. Así que vamos a volver al menú, cancelar el menú. Les juro que es, o sea, espero que se escuche bien en el audio del video, pero la música que se escucha de fondo es increíble porque como se escuchan como que golpes y como que un grito sordo de fondo. Pero es increíble, la verdad. Pues muy bien, esta parte de Firanhanger saqueando por acá. Como les dije anteriormente, ya para la siguiente parte, para la parte 20, arrancaríamos. O capaz yo arranco desde la zona donde guardamos con el segundo libro de la iluminación, allí junto a la segunda palanca. Capaz yo avanzo toda esa zona de ahí y cuando esté justamente en la prueba nivel 9, cuando entre justamente a esa zona, capaz ahí comienzo a grabar, avancemos esa zona nuevamente, que va a ser, digamos que, creo que va a ser algo rápido, creo que no nos va a tomar ni siquiera, capaz ni 15 minutos por el tema de que, o sea, el gas venenoso como que es peligroso, pero no es tanto como las otras trampas de pinchos o los agujeros en el suelo, así que, digamos que va a ser un poco rápido. Capaz nos enfrentamos nuevamente justamente al mago lagarto amarillo si no podemos evadirlo. Y ya, creo que es literalmente ahí en esa parte donde están los cuerpos que es solo avanzar unos pasos y está el enemigo esperándonos. Así que bueno, eso ya lo veremos para la siguiente parte. Y pues bueno, decirles que no se preocupen que yo también, o sea, capaz piensen que yo les dejo con el hype, pero yo también la verdad es que tengo mucho hype por saber a qué nos vamos a enfrentar. Tengo la hipótesis que capaz nos podríamos enfrentar a Nilvan. Por el hecho de que justamente de los nuevos dioses nos enfrentamos a todos. Creo que nos enfrentamos justamente a, bueno, a Valtail, al Atormentado. ¿Y a quién más? Creo que me falta uno. Bueno, solo esos. Y podríamos enfrentarnos a François, creo, pero creo que en esta partida lo pudimos evitar. Pero justamente Nilvan como que nos entregó su alma de manera como que muy piadosa, ¿no? Sin enfrentarnos capaz. No sé, nos tapamos nuevamente con ella y ya está, no sé, capaz enfadada o algo así. Y nos enfrenta o algo así, no sé, no tengo idea. O capaz la otra hipótesis que tengo es que capaz nos enfrentemos justamente a Grogoroth. Creo, podría ser. O sea, no sé, porque me suena mucho que todo este tema de la desesperación, de la muerte, de como que estamos entrando justamente a esta zona acá de... Pues porque básicamente estamos entrando en esta zona de destrucción, de desastre, capaz como que me suena demasiado a Grogoroth, puede ser. O capaz, no sé, a Grogoroth, o podríamos enfrentarnos a Sylvian o capaz a Ashmer, ¿no? Puede ser también. Es que a ver, son muchas posibilidades. Son demasiadas. Pero bueno, o capaz, ojo, capaz otro personaje también que se me ocurre que sería como que épico que nos enfrentemos a este, podría ser el que está acá en la imagen justamente, ¿cómo se llama? Nosramus, ¿no? Nosramus, o sea, enfrentarnos a Nosramus sería como que... Sería interesante por el hecho de que se supone que como que Cajara lo ve como alguien, una persona muy mística, ¿no? Que se supone que es una persona como que irradia como que respeto o impotencia, algo así, como que, o sea, que los demás tengan como que un sentimiento de respeto o de como que no molestarlo justamente o molestarla, pero justamente enfrentarnos a los ramos creo que sería interesante, pero bueno, todo eso ya lo veremos en la siguiente parte, así que bueno, espero que pasen bien y adiós.